Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día elevamos oraciones por todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, por cada uno que nos está escuchando y tiene sus propias necesidades, para que el Señor atienda cada uno de sus clamores, cada una de sus intenciones. El Evangelio del día de hoy, Jesús nos muestra cómo va desempeñando con autoridad el ejercicio de su ministerio sacerdotal dentro del templo. En otras palabras, se ve a un Jesús que ejerce en el templo su autoridad. Jesús ve algo que le incomoda, algo que no le parece bien, y lo describe de manera tan clara cuando nos dice que han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. ¿Con qué claridad Jesús se atreve a pronunciar estas palabras y con qué fuerza y seguridad? Imaginemos que una sola persona se enfrente a muchísimas. Está propenso a ser insultado, golpeado, maltratado. Pero Jesús, con esa autoridad, va e increpa que esa casa es un conjunto de personas que la han convertido en un lugar de negocio, de intercambio monetario, de compra y venta de animales, de objetos. Y hablar de cueva de ladrones, imaginemos, es también referirnos tal vez a nuestra realidad actual que vivimos en el Perú, en el mundo. ¿Cuántos lugares se convierten hoy día en cueva de aquellos quienes traman, urden, complotan intereses propios y bajos, pensando en ese grupo, pero no pensando en las mayorías? En las mayorías, quienes de verdad claman a voz en grito justicia, pan, verdad, trabajo, salud, etc. No podemos convertir nuestros propios hogares en una cueva donde se vive el desgobierno. No podemos vivir y no podemos permitir que en el seno de la familia, en el seno del trabajo, en cualquier institución, se vivan aspectos que desdicen mucho de la vida de una persona que cree, que ama a Dios. Y es que normalmente, si la casa de Dios, el templo al cual Jesús hoy día se refiere, se ha convertido en casa
y en una cueva de bandidos, ¿qué podemos esperar de otros lugares donde se viven de la peor manera, donde se maquinan asesinatos, robos, donde se maquinan la venta de droga, la exportación de ella misma, de cómo hacer pasar esos filtros de seguridad para que nadie se dé cuenta? Muchas veces todo nuestro ambiente que está alrededor la sentimos que tiene estas características, que es una cueva de bandidos, de ladrones, etc. Empecemos por nuestros hogares y familias, que no se convierta en aquello. No digo en que seamos delincuentes y ladrones, pero lo que pide Jesús en su casa es orden. Jesús quiere purificar el templo, quiere poner orden. Por lo menos, eso sí no ha de faltar en las familias. En el trabajo donde nos encontremos, no tiene que faltar el orden. Se purifica lo malo y se deja lo bueno. Entonces aprendamos a poner orden en nuestras casas, familias y en otros lugares donde nos encontremos. Y refiriéndonos un poco a la purificación del templo que hoy día Jesús realiza, es sobre todo dos puntos muy importantes. Para el tiempo de Jesús, el templo era signo, uno, que impedía la apertura a todas las gentes quienes querían entrar, es decir, apertura a las naciones. Hoy no se puede permitir que alguien le prohíba a alguna persona entrar a un recinto sagrado como el templo. Por las cuestiones del COVID, de la pandemia, se han restringido. Pero cuando se reinicia y cuando volvamos todos a una actividad normal, nadie puede ser excluido de una iglesia, del templo de Dios. Todos tenemos entrada y cabida en ella. Y el otro punto, número 2, es que muchos de los que dirigían el templo prohibían la entrada a los pobres y pequeños. El templo estaba reservado para una élite, para supuestamente los más cercanos a Dios. Entre impedir a que entren todos y no dejar que ingresen los pobres y pequeños, Jesús ve esta injusticia y es por eso que purifica el templo. Y la manera de purificar el templo es inaugurando un nuevo estilo de culto, una nueva forma de cómo alabar a Dios en el templo. ¿Y cómo es esa? Pues justamente con lo que Jesús nos viene a predicar. ¿Acaso no se atrevió a curar dentro de las sinagogas, lugar de oración de los judíos? No solamente predicar, sino también curar. ¿Con cuánta más razón entonces Jesús lo hará en el templo, que es la casa de oración? Pues desde ahí Jesús, ejerciendo su autoridad, purifica el lugar y nos hablará en ese lugar del amor al pobre, del amor a los pequeños y desvalidos, el lugar que cobija a todos los que lo necesitan, el lugar donde uno puede entrar y arrodillarse y extender las manos y la mirada hacia el cielo. Por lo tanto, Dios ha abierto su casa a todos los excluidos, a los extranjeros, a los pobres.
pero también ha excluido el robo, la mentira y la opresión a los débiles. Cuando Jesús era niño, sus padres lo buscaban muy desesperados porque vieron que el niño se había perdido. Y en esa búsqueda angustiosa, lo hallan a él en el templo, conversando con los doctores y maestros de la ley. Ya a su tierna edad sabía Jesús que el templo estaba destinado a predicar la palabra del reino, la palabra de Dios. Y hoy día, en una edad madura, adulta, Jesús sigue predicando en el templo con esa misma autoridad con la cual le escuchaban cuando era niño los maestros de la ley. El Evangelio es muy claro. Jesús está en los asuntos de su Padre, y los asuntos de su Padre son asuntos que conciernen a la predicación del reino. Y la predicación del reino viene con lo más sencillo que nos trae Jesús de aplicar en nuestra vida. Aprender a decir la verdad, implantar la justicia, el amor, ser misericordioso uno con el otro, ser solidario. Pequeñas cositas que hacen lo extraordinario en nuestro vivir para alcanzar un día el cielo. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones personales. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cada vez que escuchemos el Evangelio, hagamos un like. Marquemos al dedito que está hacia arriba para ayudarnos a llegar a otros hermanos o hermanas. Y también sabemos que las misas dominicales son a las 8:50 de la mañana todos los domingos, vía Face o vía canal YouTube. Que tengan un bonito día en el Señor.